información y las repercusiones que tiene Alberto Fernández cada vez más complicado. Está Nico Wiñaski con nosotros, también Bruno Giacono. Le vamos a pedir a Manu Jove, que también está llegando, que vení, Manu, sumate también con nosotros a la mesa. Nico, gracias por venir. Estamos obviamente conociendo toda la información. Así estamos trabajando porque estamos todos con información de último momento. Se va actualizando, absolutamente. Nico, ¿qué nos podés contar? A ver, Alberto Fernández acaba de designar abogada en el caso de Fabiola Yáñez. Ya tenía abogada en el caso de los seguros. Es Silvina Carrera, alguien que no es conocida en el fuero federal de Comodoro Pi, está matriculada en La Plata y tuvo alguna participación en D'Alessio Gate. ¿Se acuerdan de esa causa? Claro. Por supuesto, espionaje ilegal en Dolores. La causa PUF. La causa PUF, exactamente. Nelson, especialista en familia. Especialista en temas de familia. No pudo acceder todavía a la prueba porque el legajo sigue siendo reservado. Atención a esto. Perfecto. Bruno, ¿qué se va sabiendo desde el punto de vista precisamente judicial? Hay que tener en cuenta que todo esto se da dentro de esta causa madre que se inicia con el tema seguros. Exactamente. A ver, se vienen novedades importantes en la causa que tienen que ver con una nueva declaración de Fabiola Yáñez. ¿Cuándo va a ser? Rívolo. A ver, aún no hay una fecha específica. Sí, lo que se sabe es que va a ser vía Zoom, es decir, se descarta el eventual viaje del fiscal a España, como en algún momento se dijo. ¿Y por qué yo digo que es una declaración importante? Porque cuando ella formula la denuncia concretamente ante el juez Ercolini le dice si podía detallar, si podría brindar detalles de cómo ocurrieron los hechos, y ella dijo que en ese momento no estaba emocionalmente preparada para hacerlo. Bueno, Rívolo necesita que Fabiola Yáñez aporte datos concretos para poder avanzar con la causa. De hecho, ¿a qué me refiero con esos datos concretos? Lugares, momentos. Recuerden que en la conversación que repasábamos ayer acá en Telenoche, ella le dice, me pegaste durante 3 días seguidos. Bueno, ¿qué quiere saber el fiscal? ¿Cuándo fueron esos días? Fechas específicas, por ejemplo, para pedir el registro de ingresos a la Quinta Presidencial de Olivos, saber quién estuvo con ella en ese momento. Algo sobre lo que están haciendo hincapié en la justicia también, Bruno, entiendo que está muy metido con este tema, es que tampoco se cita a declarar a una persona que fue víctima de violencia de género, sino que se la espera justamente, y por eso es que no hay una fecha específica, por lo menos hasta este momento. Va a definir tanto Fabiola Yáñez, por supuesto, trabajando con su defensa, en este caso con la doctora Mariana Gallego, también especialista en Derecho de Familia, por cierto, cuándo es esa fecha, y no hay ningún tipo de presión para establecer justamente un día concreto de parte de la Fiscalía. Ayer hubo una reunión importante entre Fabiola Yáñez y la unidad especializada en violencia de género. Se la contuvo e incluso de alguna manera se le informó los pormenores que tiene una declaración de esta clase, donde se remueven muchas cuestiones digamos que afectan a la víctima. Sí, claro, la declaración que va a hacer en algún momento Yáñez tiene que ser muy detallada. O sea, fechas, lugares, testigos, si ella puede aportar su celular, contar, quién estaba, si estaba la custodia. Es muy importante el tema de la custodia porque, más allá que es un delito de índole privado, la cuestión de violencia de género, un custodio tendría la obligación de haberla protegido. Si el médico de la unidad presidencial o algún médico de la unidad médica la atendió o no. A ver, hay una... Acá hay un tema en esta cuestión. Obviamente que cuando hablamos de violencia de género, como son hechos de índole privada, usualmente pasa en una casa, a 4 paredes, pero acá estamos hablando de un presidente en ejercicio, de la primera dama que lo acompañaba, y de un contexto que un presidente, y ustedes saben mejor que yo, que vive prácticamente 24 horas de su gestión, acompañado de gente, de custodias, de ministros, de secretarios privados. No es gente normal en cuanto a, bueno, llegué a mi casa y está mi pareja y yo, está mi marido y yo, y nadie más. No es para ellos así. No, la casa de los presidentes es como dice la Casa Militar, la Residencia Presidencial de Olivos, la RPO se llama en la jerga, y es el lugar más custodiado de la Argentina. Está a cargo de la custodia de la Casa Militar, o sea, no hay policías federales, pero hay agentes que están encargados especialmente de eso. Está la custodia de cada uno de los involucrados. Fabiola Yáñez tenía custodia, sobre todo cuando viajaba la acompañaba una inspectora de la federal que era su custodia más cercana. Tenía además un núcleo
de amigos que le acompañaban o entraban todo el tiempo a Olivos, incluso durante el confinamiento, alguien que le ayudaba con el vestuario, con el peinado. Son personas que se conocieron después de conocerse la... Sofía Pachi, Marafiotti, Abraham el peluquero. La foto del Olivos Gate y la fecha probable, o sea, la fecha en la que ella le envió los mensajes a María Cantero, o sea, la secretaria de Alberto Fernández, y de ahí se conoce esto, porque estaban en ese celular, no es que estaban buscando esto, estaban en la causa segura y aparecen, es agosto del 2021. Correcto. Plena pandemia. Plena pandemia. Y Olivos Gate. Correcto. Olivos Gate. Hay que tener en cuenta esto que planteaba también tanto Bruno como Nico respecto a las precisiones que tiene que aportar Fabiola Yáñez sobre cómo y cuándo fueron y el lugar en el que fue. Sabemos, por supuesto, por trascendidos, que la Quinta de Olivos sería el lugar donde se dieron cada una de estas situaciones, pero no lo sabe la justicia todavía. La justicia solamente tuvo acceso tanto a las fotos como a las capturas que Fabiola le envió a María Cantero. ¿Por qué es importante esto? Porque probablemente cuando se determine Olivos como el lugar, ya pierda la competencia el Juzgado Federal de Comodoro Pi, y esto corresponda a que pase, por ejemplo, a la Justicia Federal de San Isidro. Ahí hay un punto importante para señalar, ¿no, Bruno? Estas fotos las encuentra Ercolini en un celular que estaba periciado. Digo porque está todo este tema de preguntarse, ¿son auténticas? Se conoce que la defensa de Alberto Fernández va a ir por buscar desacreditar esas fotos. Claro. A ver, todo esto forma parte del expediente que lleva adelante Ercolini. ¿Cómo es que se llega a esta foto? Es un pie perfecto, Nelson, para explicar esto, porque, a ver, en la causa de Nación Seguro se estaba investigando a dos personas del entorno más íntimo de Alberto. María Cantero, su secretaria privada, y a Héctor Martínez Sosa, el esposo de Cantero y además el mejor amigo de Alberto Fernández, el broker investigado. Cuando la justicia allana a esta pareja y le saca el celular a Cantero, comienza a investigarlo, pero en el marco de la causa Nación Seguros. Se encuentran allí un chat entre Cantero y Fabiola Yáñez y se abre un expediente reservado paralelo donde se guarda todo el material. Es así como llega la justicia a este documento que está judicializado y forma parte del expediente. Estos no son trascendidos ni una foto que se filtró, perdón. No, ni algo forma que se parte de la trucó causa. en cuanto a lo que puede pensar una parte de la opinión pública sobre si, sobre todo el golpe en el ojo, pudo haber sido producto de un maquillaje o alguna cuestión. Repetimos, en este celular, por otra causa, se lo encuentran a la secretaria privada de Alberto Fernández, que Fabiola le comenta, no sé si le pide ayuda, todavía eso tampoco lo conocemos, si le dice, mira lo que me está pasando. No fue tan directa. Y le muestran las capturas, bueno. Sí, por lo que tengo entendido no fue tan directa pidiéndole ayuda, pero sí se lo mandó. Y es interesante esto, lo encuentran y además lo encuentran la fecha esta que estoy diciendo, agosto del 2021, no es que... Porque también hay una versión Mi de querida que, Fabiola, ¿no? Sí, que podría haber una extorsión. Bueno, es muy raro que haya plantado esta prueba en agosto del 2021, hace casi 4 años, para, o 3 años, para que hoy se encuentre una causa que ni siquiera se sabía que obviamente se iba a investigar. Claro, con respecto a la foto, y ahora voy a seguir, le voy a pedir después al director, y le voy a pedir a Enrique García que nos diga cuando esté la foto para mostrarle. ¿La del ojo? Exactamente, una explicación técnica sobre esto. Pero mientras Mira, ahí está. Ahí está, bueno. Porque una de las cosas que se ha dicho es que podés tener un poquito más de cercanía, puede ser, que no hay un derrame interno del ojo, ¿no? No lo hay. Como que la parte blanca del ojo no está roja. La córnea o esclerótica, término técnico, ¿no? Entonces hay muchos que lo han querido desacreditar esto, diciendo que como no hay un hematoma o un derrame interno, esto no es posible. Hay que decir que gran parte o gran cantidad de traumatismos de este tipo cursan sin derrame ocular interno en lo que se llama la esclerótica. Quería hacer esta aclaración porque muchos me la preguntaron, he escuchado y visto mucho en redes diciendo no, esto no es así, es maquillaje porque no tiene un derrame en la zona blanca del ojo. Y si vos mirás a la ceja de ese ojo, la ceja de ese ojo arriba, en la punta, digamos la parte más exterior de la ceja, podría ser ahí el golpe tal vez, y después obvio. eso baja. Obvio, después es un hematoma. Esa zona, eso es lo que se llama un hematoma bipalpebral, es decir, párpado superior, párpado inferior, es una zona muy laxa. ¿Qué quiere decir? Un golpe, a veces un golpe no tan excesivamente violento, pero un golpe puede producir esta ruptura de los capilares y llevar a esto. Claro. ¿Sí? Así que ahí quería está. hacer esta aclaración. Así que la parte blanca del ojo,
técnicamente la esclerótica córnea no tenga derrame, no desacredita esto. Gran cantidad de traumatismos de este tipo cursan sin derrame en la zona Porque blanca. también, haciendo referencia por ahí el golpe arriba de la ceja, después Sí, hubo sí. una imagen de no sé si era un evento, Un evento, sí. donde Sí. ella está con Sí, Con barbijo. con barbijo y Totalmente. que claramente está maquillada, pero se ve que en la parte esa de la ceja hay como una presencia de un golpe. Correcto, y si ustedes ven también, podemos otra vez, perdón que le insista al director con esta muestra, porque si ustedes ven el color, no es un color uniforme, No. ¿no es cierto? Es un color, digamos, Cambia los tonos. morado, distinto, con algún amarillento por ahí abajo, ¿no es Sí. cierto? Que ustedes ven. Bueno, eso es producto de la descomposición porque la sangre tiene ahí glóbulos rojos del hematoma, se va descomponiendo en pigmentos. Hay un pigmento que es un pigmento como el pigmento biliar y por eso es amarillento. Por eso el hematoma va tomando distintos Los colores. colores, forman un uniforme. Eso también forma parte de la característica de esta lesión. Y además otra cosa que veníamos y lo decíamos ayer apenas salió todo esto, en ese chat, Claro. Alberto nunca dice estás mintiendo, No. ¿por qué haces este acting? ¿Te caíste Bueno. sola? ¿Te pegaste Claro, sola? ella le manda la foto o sea, De la una conversación. toma de captura de la conversación y le dice, me estás pegando hace 3 días. Alberto Fernández nunca replica, esto nunca pasó, ¿por qué decís esto? Sino le dice, me está parece haciendo mal, victimizarse. me está Dice, haciendo "Me mal. duele, me siento mal". Voy con las preguntas a usted de lo que vengo escuchando, de lo que sé de lo que va a ser la defensa de Alberto Fernández, que es típica. Alberto Fernández va a decir que esto está editado. ¿Hay alguna posibilidad de esto, digamos? Por eso insistía en un teléfono periciado, ¿no es cierto? A ver, según lo que trascendió, Alberto Fernández va a negar absolutamente estos hechos de violencia, digamos, esa va a ser su estrategia. Decir que él no le pegó. ¿De qué manera lo va a demostrar? Bueno, va a ser un desafío, una empresa bien difícil para la defensa de él. Pero según lo que está trascendiendo, él va a decir que él no le pegó, que es mentira, que los golpes no existieron. Sí. Hay que esperar también a ver cuál es efectivamente la estrategia de la defensa, ahora ya consumada la defensa formalmente de Alberto Fernández, porque hasta... Él no está imputado. Todavía, sí, por supuesto en la causa de los seguros, que esta es paralela, no en esta causa, porque la causa formalmente no se inicia, a propósito de que se espera, por supuesto, la declaración de Fabiola Yáñez. Ahora es cierto, todo lo que trascendió en estos últimos días respecto a lo que podía ser una potencial defensa, Alberto Fernández, por ejemplo, incluido, y esto fue público también por distintas versiones, algún tipo de extorsión de parte de Fabiola Yáñez o pedido específico de una determinada suma de dinero, hay que ver si ahora se sostiene a partir de la nueva defensa, porque hasta ayer Alberto sí tenía abogado para la causa de los seguros, pero no para la causa por violencia de género. Viene lo de Cristina, pero les hago una pregunta antes de ir a este punto a propósito de lo médico. Porque una persona con esta lesión, la ve un médico, cualquiera de nosotros, le pasa a uno a nosotros, le pasa a un familiar, la ve un médico. No la vio ningún médico, la vio algún médico en Olivos, ¿se sabe algo? No, eso es lo que se desconoce y por eso pensar que en la estrategia de Alberto Fernández hoy es muy complejo, Claro. incluso para él mismo, porque la causa todavía no empezó, Nelson. Claro. Una vez que se le tome la declaración a Fabiola Yáñez, va a haber medidas de prueba, se pueden pedir otros celulares, llamados a testimonial, que bajo juramento personas digan si la atendieron o no, o puede haber nuevas imputaciones, puede haber nuevas pericias, insisto, en otros teléfonos. Esto recién empieza, así como la causa de los seguros empezó investigando este caso de corrupción y apareció de golpe este posible delito, recién comienza, no es que se va, la causa solamente tiene las fotos como estas dos fotos Única en chat, cosa. como Entendido. como única prueba. Tengo entendido que la Fiscalía quiere saber si es cierto que Fabiola Yáñez pasó 4 meses o un tiempo recluida en la casa de huéspedes de Olivos. Si es cierto que fue apartada o se apartó ella, hay que ver cómo fue eso, de lo que es el chalet principal de la Hay que residencia. prestarle atención, Nelson, respecto a esto que vos puntualmente marcabas, a un nombre. Se llama Federico Saavedra. Es el titular de la Unidad Médica Presidencial, o por lo menos lo fue durante los 4 años de gestión de Alberto Fernández, y fue, por ejemplo, quien llevó adelante cada una de las comunicaciones respecto al embarazo de Fabiola Yáñez. Bien. Es quien llevaba adelante cómo estaba en términos de salud. Bueno, Pero será él seguramente tiene uno de los testigos un citados, médico ¿no? que hay una confidencialidad médico-paciente. ¿Tiene la obligación de denunciarlo o no? Sí, es muy buena la pregunta de Dominique. Un médico que recibe a un paciente con un hecho de violencia tiene que comunicarlo a la policía. Después la policía dirá
qué es lo que hace. Pero un médico ante un hecho de violencia en un ámbito público, estamos hablando de la Casa de Gobierno, es muy importante tu pregunta, tiene obligación de comunicarlo y denunciarlo a la policía. No, esto recién empieza, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a contar Fabiola, quién más sabe de esto, si la madre de Fabiola Yáñez va a ser testigo a favor, obviamente, de su hija, qué testigos va a presentar Alberto Fernández. Insisto con esto, la custodia y lo que decía Bruno de este posible confinamiento obligado de Fabiola Yáñez en la casa de huéspedes, esto me consta, la defensa Mariana Gallego, la abogada de Fabiola Yáñez. Que ya está viajando. Sí, a España para hablar con ella por primera vez. Podrían interpretar y presentar, si esto efectivamente se puede probar, que hubo privación ilegítima de la libertad. Parece exagerado, pero es así. Si ella dice que efectivamente no la dejaron salir por algún tiempo de ese lugar, obviamente alejado de la residencia presidencial Olivos, se podría plantear este nuevo delito, ¿no? Es tremendo. Vamos a ver qué dijo Cristina Fernández, vicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández. Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Macri o De la Rúa, solo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI, y ya también no poniendo aditivos. Obviamente. Las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. Dice Cristina, es extenso su tuit, dice: las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro, a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos. En lo personal, dice Cristina, y como mujer que ha sido objeto, y lo sigue siendo, lo pone entre paréntesis, de las peores violencias verbales y políticas hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022. Ella también se pone en un lugar de víctima. Sí. Habla, es Cristina, por aquí el análisis de ello, porque esto de la psicología de Cristina, hay dos cosas. No se solidariza no la nombra Fabiola. La señora Fabiola Yáñez. La Fabiola Sánchez, y termina hablando de ella. Cristina, cuéntanos un poco lo político, lo que significa lo que está pasando políticamente, ¿no? Políticamente Alberto Fernández está sufriendo lo que sufren los dirigentes del peronismo cuando se dice que se los acompaña hasta la puerta del cementerio. Obviamente es en sentido metafórico, pero es muy impresionante que siendo expresidente de la Nación, el último expresidente del peronismo hasta hace 8 meses, o 7 meses o 9 meses, y además presidente del Partido Justicialista, le hayan soltado la mano así y se animen a decir, como está haciendo la vicepresidenta, que ya es culpable. Pues todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Obviamente las evidencias están demostrando otra cosa, pero Cristina Kirchner ya dice que lo que se vio es lo peor de la condición humana y obviamente, como siempre, también es contradictoria. Dice que esto no tiene banderas partidarias, pero empieza hablando de que fue un mal presidente, igual que Macri y igual que no ella, como pero ella participó de esa si Alberto fue mal presidente, ella fue la vice, con lo cual también ella fue pésima. Manu, sí. Había ciertos reclamos también en el peronismo en particular respecto a el no pronunciamiento hasta hoy, en horas por la tarde, de Cristina Fernández de Kirchner. Sí se habían expresado referentes de su espacio político, la propia Mayra Mendoza, que estuvo con ella incluso en México. Cristina Kirchner había tenido apariciones públicas, entre muchas comillas, por decirlo de alguna manera, porque sí había posteado, publicado lo que había sido su actividad en México, pero este comunicado, este texto también está alineado con lo que había planteado el Frente de Mujeres de la Cámpora en particular, que también había señalado no solamente a Alberto Fernández en particular, sino también la victimización de Cristina respecto a la figura del expresidente. Una cosa más, critica de vuelta a los medios. Sí, siempre. Dice la foto que se pasaron en cadena revictimizando a Fabiola Yáñez. No hubo un comunicado así. Esto, la verdad que hacer esta doble vara es muy feo, pero es lo que lo lleva a la presidenta y vicepresidenta a hacer
Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, Obviamente, exactamente. tiene un confirmamiento de su procesamiento por abuso sexual, que es un delito según el Código Penal más grave, confirmado por la Cámara de Casación. Así es. No hubo un pronunciamiento así tan rotundo, incluso hoy estuvo en un acto con todo el peronismo. Y estuvo Kicillof, además. Estuvo Kicillof también. Y de otros referentes también, Brieger, Guarino. Sí, por supuesto, pero estamos hablando de un intendente, un jefe territorial muy poderoso, también José Alperovich. Cristina, se nota como que hay cierto encono, o cierta inquina personal con Alberto Fernández. Se desconoce, por ejemplo, si hablaron. Se supone que uno en la lógica tendría que imaginar que Cristina llamó a Alberto, llamó a Fabiola. Parecería ser que no. Que nos vamos a compartir porque anoche, ya cerca también del final de Telenoche, conocíamos unos videos que esto también marca un poco la figura de Alberto Fernández en el poder como presidente, con épocas que todavía están a confirmarse de confinamiento absoluto para toda la población, donde vos no podías salir a la esquina, donde vos no podías llevar a tus chicos a una plaza a que jueguen un ratito y se despejen. Pasaban otras cosas, mientras te miraban y te retaban, pasaban otras cosas también. Tamara Pettinato, lo veíamos anoche, fue a Casa de Gobierno, también fue a Quinta de Olivos, a tener un almuerzo con él y repasamos lo que pasaba en ese almuerzo, Vamos. grabado por el propio Alberto Sí. Fernández. Y bueno, era buen compañero igual, te digo. Medio perjudicado mentalmente, pero era buen Antes de compañero. que te termines de emborrachar con la cerveza, puedes decirme algo lindo. Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Sí, pero no que digas algo lindo, porque acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo que no? No, Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas? es lo que sentís. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. Muy ¿Me bien. puedes decir algo lindo vos? No, pero no que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo debo decir borracha. Esta cerveza No, tiene borracha. cosas adentro. Pero rico no. Voy a dejar de tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Yo a vos. Muy bien. Hay otro video, ¿no? Hay otro video. Recordemos que estos videos son grabaciones. Se ve en el video que es alguien que tiene un celular y con otro celular está grabando de ese celular. Ese celular que se ve, esta imagen, es un celular que habría tenido el presidente Alberto Fernández en ese momento y que como le habían regalado otro modelo nuevo, llegaba un modelo nuevo, muchas veces pasa, las empresas regalan los últimos modelos a empresarios, a políticos, en este caso, lo pueden hacer. Ahora, ese teléfono para el niño más pequeño, para Francisquito, para poder ver este video, se lo terminó dando y obviamente no borró ni pensó que había borrado las cosas de contenido que había allí adentro. Y de ahí surge esto. Efectivamente, es muy importante esto que comenta Dominique, por eso estamos insistiendo aquí en cuál es el origen de todas estas evidencias que están surgiendo, tanto de la violencia contra Fabiola Yáñez, como con este acto de decrepitud, ¿no? Fundamentalmente que ocurre en época, ¿no? En principio la fecha es en época de pandemia, Sí. en Marzo la Casa de de Gobierno, en el 2020. despacho presidencial, ¿no es Y cierto? además, como decíamos ayer, ustedes recuerden que marcábamos que ninguno de los ingresos de Pettinato figura en el registro público de audiencias. Es decir, claramente esto fue la utilización de un despacho oficial de la Casa Rosada para una reunión privada. Porque en el registro público de audiencias, donde figura nombre y apellido de todos los que tienen una audiencia oficial con el presidente de la Claro, Nación, claro, no está este encuentro. El video es un poquito más largo. Hoy se conoció otra parte más donde ella le escribe una carta a Alberto. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor ¿Para quién? para vos. ¿Y qué me dice en la pareces carta? el amor de tu vida. Que soy el amor de tu vida.
Fuerte, muy impactante, porque obviamente, insisto, esto está ocurriendo Despacho de los en presidentes. Casa de Gobierno, despacho de la presidencia, con un papel, con membrete También, presidencial, sí, ¿no es cierto? sí. En época de pandemia, en donde solamente podía ir ahí gente en pos de un trabajo, una entrevista. lo que Claro, fuera. por supuesto que el factor principal acá no es Tamara Petinato, No, obvio, es el claro. presidente Alberto Fernández. Pero hay una mirada, por supuesto, porque en el contexto en donde sucedía esto, ¿para qué estaba? Uno no va a hablar con el presidente porque sí, son audiencias, la tenés que pedir esa audiencia, te tienen que aprobar o te tienen que comunicar que el presidente te está convocando a una charla. Siempre tiene que ser, entiendo yo, cosas de trabajo, si no, ¿para qué vas ahí? Sobre todo en el despacho supuesto. de los presidentes. Y esto pasaba en el chalet presidencial Claro. de la casa, que es la casa de Alberto Fernández, en el ámbito, aunque es público-privado, sería otra cosa. Sí, Pasó en confinamiento y Tamara Petinato Claro. dio algún tipo de explicación en su momento. Yo creo que esto es una opinión personal. El protagonista del video es Alberto Fernández, Sí, claro. más allá de que obviamente esté ahí Tamara Petinato, porque es él el jefe del Estado, el jefe de No, por supuesto. la Fuerza Armada, el jefe supremo de la Administración Pública Nacional, que está ahí, a ver, y más allá de que Sí, sí. sea Tamara Petinato, que sea, perdiendo el tiempo. O sea, Totalmente. ¿en qué momento en Pero Argentina estaba pasando esto? Debo decir esto y ya voy con Sofía. También hay una corresponsabilidad, Por no de este supuesto. nivel de Tamara Petinato, supuesto, ella no es porque ella funcionaria. sabía que estaba haciendo algo mal y por eso hubo procesos legales por contra personas procesadas. Vamos Claro, con cuando- Sofía Kotler. Vamos con sobre Sofía, y no olvidemos también que durante esa época hubo mucha gente comunicadora esto. Sí, sí. que señalaba con el dedo al comerciante que había tratado de Claro, vender claro, algo, claro. a la familia que había querido ir a visitar a su abuelito. Sí, sí, sí. Alberto Fernández mismo. Entonces claro, el también propio presidente. esa doble vara de sí. decirte, marcarte, y Claro. después vos hacías este tipo de situaciones. De ese lugar es lo cuestionable. Después Así la es. parte personal, que Totalmente. que haga ella lo que quiera. Obviamente. Pero vamos a preguntarle a Sofía Kotler, obviamente, sobre Tamara Petinato. Muchos la conocemos como la hija de Roberto Petinato, trabaja en algunos medios. Sofi. Nelson, Domi, buenas noches. Si tenemos que hablar de Tamara Petinato, tenemos que hablar de lo que hoy en día está pasando en las redes sociales, que se está viralizando un corte de un programa, recordemos, de streaming, en donde ella está desempeñándose hace tiempo, también como columnista de espectáculos, pero quiero compartirles ahora, en este momento, este corte que es viral en las redes sociales, que es tendencia, porque es muy preciso cómo ella habla de una experiencia sexual que tuvo con una persona de 65 años. Escucha. He salido con gente de 65. Es mi máximo. Muy bien. Es mi máximo. No sé, tiren nombres y yo tiro. Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, no, está bien, no quiero. 65 es mi máximo. Ok, yo. Está bien. Yo con- Abuelo, básicamente. Podría ser tu padre. Sí, un poco menos que él. ¿Mature o Grani? Es lo que yo pregunto. Es medio granny, ¿eh? Es medio Grani. grani, A mí ya- Grani porque yo tenía 5 años menos, ponele que ahora. Ok. Yo tenía 35. Era tu y él- papá, básicamente. No, bueno, Pero no era. 30 años no es nada, dice Cormillot. No era. No, era, por suerte. Entonces ya está, listo. Yo tenía 35, él tenía 65. Y no hacen las cosas mejor por ser más grandes, ¿eh? Quiero decir, hay Podés gente... llegar a los 65 siendo un Sin- queso. Sí. Esa persona me terminó acusando a mí de basura sexual. Porque yo le hice todo un planteo de lo que él hacía mal y me dijo, ¿sabes qué pasa? Vos sos una basura sexual. Y ahí terminó la relación. Esto escuchábamos hoy a través de las redes sociales de este programa de streaming en donde recordemos que ella ayer también iba a comenzar un programa allí en Esto es Blender en donde iba a hablar de sexo pero que finalmente decidió no comenzar. Pero también quiero compartirles un descargo que hizo su compañero precisamente del programa radial En Radio con Vos. Estoy hablando de Ernesto Tenenbaum, quien se refirió a la situación que está viviendo hoy en día Tamara Petinato. Esto que pasó con Tamara, de estar chichoneando como mínimo en ¿cómo se llama? En la oficina del presidente de la Casa Rosada, y bueno, qué sé yo, es realmente muy natural que todos nos indignemos por un personaje que a estas alturas es claro que nunca debió haber estado en ese lugar. Hay algo ahí de poca conciencia de la responsabilidad que tiene como presidente y después de cosas que moralmente son espantosas. Y entonces, si uno mira sobre Alberto Fernández, uno dice eso. Si uno mira sobre Tamara, yo como amigo en la intimidad podría decirle algunas cosas respecto de esto, pero finalmente es una persona mayor que hace
con su vida, su cuerpo, sus relaciones, lo que le parece, mientras, bueno, y cada cual tendrá una mirada moral respecto de esto. Más allá de lo que comentaba en estos momentos, repasemos un poco quién es Tamara Pettinato. Recordemos, tiene 39 años, actualmente se encuentra en pareja con José Glinsky. ¿Quién es José Glinsky? Recordemos, ex director de seguridad aeroportuaria, actual diputado nacional por Chubut. Si seguimos repasando su carrera, principalmente se la define como columnista de espectáculos. Recordemos que estuvo en grandes programas de televisión, columnista radial, hace ya casi 10 años decíamos que estaba con Ernesto Tenenbaum, y hoy en día también iba a comenzar justamente un nuevo programa de streaming. Y más allá de eso, una de las polémicas que se generó en el último tiempo fue porque estuvo nominada al Martín Fierro como columnista de espectáculos, premio que finalmente no se lo llevó. Claro, me acuerdo de ese momento porque ella no es periodista. Claro. Entonces hubo toda una mirada sobre eso. Ojo que también para tratar de pasar blanco sobre negro, lo que ella habló en ese stream no significa que esté hablando de Alberto Fernández. Nosotros y la gente en redes puede hacerse una especulación. No sabemos, puede ser otra persona. Quizás hasta si mirás los números no dan. Es un programa aparte en el que está ella, en el que se habla específicamente de sexo, ¿no? Claro, en el que contó esta historia en particular. Hubo otro episodio de Alberto Fernández usando la Casa Rosada como un lugar de citas, digámoslo. Bueno, así que este es un punto porque te quería preguntar a los tres, porque lo que está surgiendo ahora a partir de esto, que muchas otras personas, muchas otras mujeres que sienten haber sido avasalladas, acosadas por Alberto Fernández, y que obviamente porque era el presidente y ellas trabajan cerca, no lo denunciaron. Esto está empezando a ocurrir, ¿eh? Sí, hoy sí hay casos que uno tal vez conoce, bueno, si la persona no lo quiere decir, pero hubo un caso que fue público, una pintora muy joven. Sí, claro, Patricia Aise, la cocina. Exactamente, que llegó en helicóptero, la invitó a Alberto Fernández a almorzar y estuvo toda una tarde en la Casa Rosada, y le preguntó Eduardo Feynman, y le preguntó qué fue a hacer, y dijo, almorzar con el presidente. Ella le había mandado un cuadro en Mendoza cuando había sido la fiesta de... La vendimia. La vendimia, gracias, Domi. Y supuestamente, según contó ella misma, Alberto Fernández le mostró toda la casa de gobierno, le mostró los cuadros, hablaron de la vida. ¿Llegó en el helicóptero presidencial? Y ella decía que no la dejaban entrar, que ella ni siquiera sabía si era verdad que había chateado con Alberto Fernández hasta que llegó a la propia explanada de la Casa de Gobierno, la sede del Gobierno Nacional, ¿no? Sí, claramente dentro de los trascendidos, que por eso, bueno, son trascendidos, se hablan de otros videos, se hablan de otras situaciones, de que pueden aparecer en el transcurso de las próximas horas, que este material que hasta ahora conocemos no es lo único. Efectivamente, ¿no? Apareció en el celular del presidente de la Nación. Así es. O sea, a ver, ¿quién estaba filmando Tamara Pettinato? El presidente de la República. Y que de alguna manera descuidó ese teléfono donde debe haber secreto de Estado, por ejemplo. Exactamente. Y esta versión de cómo surge el video, que por supuesto uno puede reconstruir, surge del lado de Fabiola Yáñez, que ella cuenta que encuentra de esa manera el video, también es lo que Alberto en su momento, por cierto, le dijo a su entorno, a sus amigos. En el teléfono de Francisquito, así llamaba él a este teléfono que le había dejado su hijo para que juegue, Fabiola encontró este video en particular. Y hablando de amigos, perdón, todos recordamos la foto de la fiesta VIP de Olivo. Hay dos personas en esa foto que pueden ser claves a partir de ahora. Carolina Marafiotti, que fue asesora durante todos los años de gobierno de Alberto Fernández de Fabiola Yáñez, conoce absolutamente todo. Y la otra persona es Sofía Pachi. Pachi vivió con ella día a día durante 2020, 2021 y 2022. O sea, es una persona que eventualmente puede llegar a conocer los detalles de todo lo que ella denuncia. Eso es muy importante. El hermano de Tamara Pettinato también habló, se expresó en redes. Jason. Es el único Pettinato que habló y puso esto en X. Dice, increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador, es lo que escribe Pettinato. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo. Es lo que ponía Homero Pettinato, su descargo muy activo también en las redes sociales. Y después esto también despertó una horda de memes y demás, que también sucede bastante habitualmente en las redes, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos entonces en el punto en el cual judicialmente se está esperando el momento de la declaración, ¿no? De Fabiola Yáñez para empezar
claramente la causa después del puntapié inicial que representó el reconocimiento de ella ante el juez Escolini de estos hechos que estaban marcados por la foto. Mientras tanto, Nelson Dome, hay que estar atentos a las próximas horas cuando podría publicarse algo que trascendió también, que es la palabra de Alberto Fernández en una entrevista con un medio extranjero, con el diario El País de España. Podría incluso ser en las próximas horas la publicación de esta entrevista que fue grabada por Ahora, si eso pasa, contradice lo que él dijo cuando afirmó que iba a hablar ante la justicia y no en los medios. O sea, otra contradicción. Bueno, en ese mismo comunicado él dijo, me enteré por los medios de esto. Bueno, en el chat donde él intercambia mensajes con Fabiola Yáñez. Claro. En esos golpes ya estaba obviamente enterado. Ella dijo a la justicia que antes de la publicación el domingo pasado de Claudio Savoy en Clarín, él llamó insistentemente y le mandó mensajes diciéndole te vas a quedar sola porque él iba a tomar una medida extrema. Ella le dijo al juez Ercolini, es un terrorista psicológico, después usó la palabra terrorismo psicológico, pero ella dijo, él es un terrorista psicológico. Esto recién empieza, Nelson. Cuando ella declare, el fiscal Rívolo, quien sea el fiscal, porque hoy se sorteó la causa, quedó Ramiro González, que probablemente igual siga siendo Rívolo el fiscal, más las procuradurías especialistas en violencia de género, van a ser, insisto, tiene que ser una declaración con mucho detalle. Puede ser que se estén tomando medidas en este momento de la causa, eso no lo sabemos porque es un legajo reservado y recién empieza, de alguna manera, el calvario de Alberto Fernández, que en realidad es el calvario que vivió hasta ahora Fabiola Yáñez, acaba de empezar. No es por una cuestión de lo que pasa en los medios, sino sobre todo lo que está pasando en la familia de Alberto Fernández. Estamos viendo el impacto de la familia Pettinato. Imagínense lo que está viviendo la propia Yáñez, por ejemplo. Por supuesto que es la persona que es la víctima. Vamos a ir a contacto de Juliana. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue la última aparición pública que tuvo Alberto Fernández? Porque obviamente nadie lo ha visto en el último tiempo a raíz de todo esto. La semana pasada él dio una nota con el medio del Destape, una entrevista en el propio lugar. Pero más allá de eso, no había tenido otras entrevistas públicas, pero no más apariciones. Por supuesto, desde el domingo, no cuando se conoce la denuncia, sino la publicación de Claudio Savoy en Clarín, en la que se adelanta lo que pasó después, efectivamente, Alberto Fernández está recluido en su casa, o en realidad en el departamento en el que vive en Puerto Madero. Correcto, hacia allá vamos, porque está Juliana Zaguero. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bella noche. ¿Cómo estás, Nelson, Domi? Buenas noches. Efectivamente, 6 días van ya de reclusión de Alberto Fernández en este departamento, el número 12 de la Torre 2 del complejo Rivera View. Déjame decirte que estos son momentos muy inquietantes, de vigilia, a la espera de la palabra de Alberto Fernández, porque va a ser publicado en el diario El País a las 2 de la mañana, hora argentina, aquello que él tenga para decir, aquello que lo exculpe, entendemos, de los cargos de los que se lo acusa. Hay una enorme guardia periodística y durante días hemos estado aquí esperando que algo sucediera detrás de esas cortinas. No se ven movimientos en el día de hoy, si bien sí ayer se vieron a 2 corresponsales entrar y salir y también se vio de qué forma se distribuían en el espacio del living los 2 corresponsales del diario del País, enfrentados a Alberto Fernández, una mujer y un hombre que tomaron nota de todo lo que iba a decir. Esto ocurrió por la noche, cuando era menos intensa la guardia periodística, y en el lugar estaban estos 2 periodistas, el hermanastro del expresidente y el presidente y su hijo. Estaban todos ellos en el espacio del living. La entrevista duró 1 hora y cuarto y luego partieron. Nosotros ahora estamos junto con otros colegas esperando que ocurra algún movimiento, pero durante la jornada de hoy nadie entró y nadie salió de ese departamento. Claro, hay que ver, ¿no? Juliana, ¿tiene posibilidad? Esto tiene, no sé si tiene un garage subterráneo, él podría llegar a salir adentro de un auto. Sí, podría hacerlo. Mira, esta es la entrada del Riverview por la calle Manuela Sáenz y voy a dar la vuelta a manzana donde está la cochera. Nosotros sabemos que en esa cochera hay un auto de custodia disponible. Incluso nos han dicho los guardias de seguridad que nosotros no vemos cómo pasean al perro, nunca se vio, y esa era una escena que nos era muy habitual ver, es que lo llevan en el auto a otro lugar a pasear y luego lo traen. Ese nivel de hermetismo es el que se maneja en este lugar. Te voy a mostrar, del otro lado también tenemos colegas que están en este espacio de cocheras,
y eventualmente les preguntamos a las personas que están aquí en la entrada, en la garita, si hay algún movimiento que nos puedan contar. No están autorizados, por supuesto, y es lo que voy a hacer en este momento, a pesar de que ya se los pregunté en otras salidas hoy. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna novedad de lo que está pasando adentro? No, bueno, no pueden hablar. No. Están cerrando. Te cierran el portón por las dudas, Judy. No, pero esto es ahora. Durante el día nos han atendido con mucha amabilidad y nos han dicho, bueno, no podemos decir nada, no está pasando nada, no entró ni salió nadie. Pero bueno, conforme la presión crece, también ellos se ponen nerviosos. Perfecto, Juliana, muchísimas gracias, seguimos atentos. Hubo una conversación en la cual el presidente de la República se refirió a este tema que mencionábamos de la visita de mujeres numerosas a la Quinta de Olivos. Año 2021, escuchemos. Creo que lo que opina sobre ese tema puntual de Olivos, digo, todo lo que se dijo, de lo que sabemos que está absolutamente exagerado, es una... Mirá, durante todo el año pasado el gobierno se trasladó íntegramente a Olivos. Y Olivos, para empezar a hablar, en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados. O sea que en Olivos hay 150 personas para empezar a hablar. Bueno, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Bueno, sí, había reuniones en Olivos y 150 personas, dice, que constantemente. Alguien tiene que haber visto algo. En 2020, cuando uno le solicitaba a través de un pedido de acceso a la información pública al gobierno conocer el listado de las personas que ingresaban a la Quinta Presidencial de Olivos, la Casa Rosada respondía que no iba a entregar datos sobre las visitas personales. Sobre las visitas personales. No querían informar quién entraba a ver de manera personal a Alberto Fernández. Y el gobierno no se había trasladado todo a Olivos, y esto por los registros que después se conocieron, no era así. Hubo muchas reuniones más allá de la fiesta de Olivo Gate, reuniones muy numerosas de funcionarios y también visitas de mujeres. Sí, claro. Están registradas, y hasta la propia Tamara Petinato que... ¿Puede haber no registros? Sí, por supuesto. Claro. Sí, hay una entrada sobre la Avenida Libertador, que es como una especie de túnel, donde no quedan registradas las visitas a la residencia. En cambio, cuando uno entra por la calle de Villate, que es la en la oficial, causa digamos, Nación Seguro se está investigando, de hecho, si Sosa entró muchas más veces de las que en realidad ingresó. A eso iba, que quien se estima que entraba a Olivos habitualmente sin el registro correspondiente era justamente Héctor Martínez Sosa. Claro, y un dato más, ¿no? Porque además que Nico, los tres conocen a la interna del PJ. En el peronismo esto se hablaba todos los días. Todo el tiempo. Cristina Kirchner casi lo decía ella misma, o lo dejaba trascender por alguno de sus propagandistas. Con seudónimos, todo eso, digamos, para que veamos cómo circulaba esto. Aquella ¿no? aparición pública de Cristina en la que ella señala su celular y dice, mi celular puede ser revisado por cualquiera, más allá de qué tan cierta no es esa afirmación, se refería a este tipo de actitud de Alberto Fernández. Se debería explicarlo. Si era esto, y ella sabía, debería haberlo contado, no era la vicepresidenta de la Nación y se hubiesen evitado un montón de problemas. Entre otras cosas, tal vez la posible agresión de Alberto Fernández a Fabiola Llanes, pero en aquel momento todo era pequeña interna de lo que era el Frente de Todos, Unión por la Patria, que además quedaron varios dirigentes, buena parte del gabinete, muy complicados en la causa de los seguros, por el teléfono de la esposa de Martínez Sosa, donde... Más al gran ausente, ¿no? Aparece alguna mención vinculada a alguna cosa con contrato con la Casa de la Moneda, pero lo que se ve en ese teléfono es todo el tiempo, así como durante la pandemia entraba gente, hacían fiestas en Olivos, Martínez Sosa y la esposa y Alberto Fernández hacían negocios multimillonarios con los seguros. Muchísimas gracias a los tres, vamos a seguir ampliando la información, pero vamos a ver qué pasa en el mundo respecto a este tema, Gonzalo. Así es, Domi y Nelson, porque obviamente la denuncia contra Alberto Fernández generó y genera un fuerte impacto y una atención muy grande de los medios a nivel internacional, pero también de los mandatarios. A ver, distintos diarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando del País, justamente, donde se espera la entrevista con Alberto Fernández, el Mundo también de España, básicamente todos haciendo mención de
la publicación de las fotos de Fabiola Yáñez, Le Monde, de Francia, de los moretones, del impacto que tiene también en la cara y de todo lo que se conoció. Hasta inclusive en México, Andrés Manuel López Obrador, un gran aliado de Alberto Fernández, se conoció en las últimas horas que se desinvitó, se quitó básicamente la invitación a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta a partir del 1 de octubre. Desinvitaron a Alberto Fernández después de esta cuestión, así que el mundo entero está mirando la causa contra Alberto Fernández y la atención de los medios se replica también en lo que está sucediendo. Los hechos demuestran claramente que Alberto Fernández, junto con ser un inmoral, está acusado de haber cometido un delito gravísimo, como es la violencia de género. Pero esto se enmarca, además, dentro de la característica de un mentiroso. Alberto Fernández es alguien que llegó al poder prometiendo terminar con la grieta y la ahondó. Alberto Fernández fue aquel que dijo que no iba a actuar contra la justicia y firmó el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alberto Fernández fue aquel que dijo que, por supuesto, él iba a mandar, y después finalmente supimos que quien mandaba fundamentalmente era Cristina. Alberto Fernández fue quien dijo que se había ido de la presidencia sin llevarse un peso y hoy está investigado por un hecho de corrupción mayúsculo. Alberto Fernández fue el responsable de las miles de muertes que hubo en la Argentina por no haber accedido a comprar la vacuna de Pfizer, que pudo haber evitado de muchas de ellas. Alberto Fernández fue el que criticó a los que salían a pedir libertad y les dijo que eran malas personas. Alberto Fernández fue en definitiva un representante del kirchnerismo. ¿Por qué? ¿Qué es el kirchnerismo? ¿Cuál es la esencia? La mentira. Demostrada en los hechos, ¿no? Abonada además por este comunicado de Cristina Fernández de Kirchner del día de hoy. El de Alberto Fernández no fue un buen gobierno. Doctora Cristina Fernández de Kirchner, usted fue la vicepresidenta de ese gobierno, que efectivamente, y en esto tiene razón, fue un mal gobierno. Es decir, usted fue corresponsable de un mal gobierno, que eligió además a este mentiroso, hoy acusado de un delito. Eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, a quien hay que recordarle esto, en este momento en el cual ella quiere que a propósito del caso Fabiola se hable de ella. Y entonces para hablar de ella hay que decir esto. Alberto Fernández es producto del dedo suyo. Hágase cargo.